Un saludo para todas las personas que nos están en este momento viendo y escuchando de una manera virtual, de igual manera presencial. Me siento muy complacido de reencontrarme después de varios años con Álvaro Zuleta, con quien tuvimos oportunidad de trabajar aproximadamente en 1991, en la época de la reforma de la Constitución Política de Colombia, cuando se constituyó la Asamblea Nacional Constituyente. eh, Generamos todo un proceso pedagógico en torno a la explicación de la nueva Carta Constitucional, y Fernando también nos acompañó en esa aventura. Antes de hacerte la pregunta específica relacionada con el libro, quisiera comentar un poco acerca del camino que ha llevado Fernando para llegar a esta profunda reflexión que nos hace a través del texto. Fernando se formó en la filosofía tradicional occidental. En la Universidad Javeriana estudiaste el pregrado de filosofía, la maestría, iniciaste un proceso doctoral, pero con una visión que se salía de la ortodoxia filosófica. Empezó a indagar en el conocimiento de Oriente, tuvo la oportunidad de acercarse a la meditación trascendental con Maharishi. Se formó en una de las universidades de Maharishi en Estados Unidos, ¿no? Llega a Colombia, se aleja un poco de la academia, de las universidades, y se dedica más a hacer un trabajo personal, un trabajo muy relacionado con meditación transpersonal, pero llega un momento determinado en que se separa también de la meditación transpersonal y quiere seguir su propio camino. Entonces, en el libro encontramos dos palabras fundamentales. Él nos habla de la educación integrativa. Entonces, es muy importante siempre hacernos la pregunta ontológica, bueno, ¿qué es eso de educación integrativa, Fernando? Por una parte. Y por otra parte también, hablemos un poco acerca de ese término de lo transpersonal, que fundamentalmente se trabaja en la perspectiva psicológica, cuando se habla de la psicología analítica o psicología profunda, inspirada en el maestro Jung, ¿no? Entonces, de ahí se conoce el término de la psicología transpersonal, es este término. Pero entonces, mirándolo en el ámbito de la educación, de la formación transpersonal, ¿qué nos podrías decir sobre estos dos términos fundamentales del libro? Expliquemos primero el término transpersonal. Cuando hablamos de educación transpersonal, estamos hablando de la potenciación del ser humano en todas las dimensiones posibles, de la potenciación del ser humano más allá del ego. Básicamente existen tres etapas en la evolución psicoespiritual de un ser humano, que son la etapa prepersonal, la etapa personal y la etapa transpersonal. Estas tres etapas no habían sido reconocidas por la psicología, sino que tomó las últimas décadas de debate académico que fuera reconocida la dimensión transpersonal como una fase más de la evolución del desarrollo humano. Básicamente, de lo que se trata es de lo siguiente. Hay una etapa de la vida en la que todavía no somos personitas. Estamos apenas construyendo un ego. Esa es la etapa prepersonal. Hay una etapa en la cual construimos una personalidad, un temperamento y un carácter basado, por supuesto, en preferencias y en cosas que no nos gustan, basado, por supuesto, en las creencias que nos ofrecen nuestra sociedad, nuestros educadores y nuestros padres, y basada, por supuesto, en un proyecto de vida exitoso. Todos queremos que nuestro proyecto de vida sea exitoso. Esa búsqueda del éxito personal y esa búsqueda de la satisfacción personal constituye generalmente el resto de la vida de un ser humano una vez que se vuelve persona. Pero muchos hemos vivido crisis en las cuales hemos empezado a pensar que debe haber algo más que queremos hacer en la vida, que debe haber algo más que constituye el sentido de la vida y que, como decimos en Colombia, la vida debe ser algo más que casa, carro y beca, que era lo que ofrecía hace tiempos no sé qué entidad bancaria. Cuando empezamos a tener esa crisis de adultez, que puede darse a los 15 años o a los 20, pero a veces nunca se da,
y a veces se da a las 30, a los 40. En esa crisis de adultez empezamos a buscar un horizonte de vida más trascendente, que es el inicio del camino espiritual. Y me disculpan por favor por utilizar la palabra espíritu, sobre todo para aquellas personas que crean que existe el mundo espiritual solamente dentro del ámbito religioso. El ámbito religioso, la religión es como el combo de la espiritualidad, te sirven la espiritualidad en combo, te dicen en qué creer, en qué no, cuáles son las liturgias a las que tienes que asistir, cuáles son las escrituras sagradas y quién es el líder. La espiritualidad, en cambio, se sale de ese combo estructurado de creencias, que hasta ahora pues, ha sido la base de todas las grandes religiones de la humanidad, pero lo que hace es absorber lo esencial de ellas, que es la búsqueda del camino espiritual, del camino místico, de la experiencia de lo sagrado. La búsqueda de lo sagrado se da allí como una búsqueda de lo transpersonal, es decir, como una búsqueda en la que nosotros encontramos el gran misterio, nos confrontamos con el gran misterio de lo sagrado y vamos pasando por etapas de evolución en ese proceso de descubrimiento de lo sagrado, en un proceso que es bastante complejo de explicar hoy, pero que tiene que ver con lo que se llama en general evolución a niveles de conciencia superior. Evolución a niveles de conciencia superior. Para entender la evolución a niveles de conciencia superior hay que entender, por una parte, lo que ofrecen las místicas occidentales y por otro lado, lo que ofrecen las místicas orientales. Pero en últimas, no se trata ni de que nos volvamos orientalistas, ni de que nos fijemos en la mística occidental, sino de que entendamos que la evolución natural del ser humano es una evolución hacia una dimensión superior. Y que ese es el proceso natural que ocurre si le damos las herramientas a un estudiante de 20, de 30, de 40 o de 70 años para que investigue en su vida y haga un proceso de transformación. La educación ha hecho caso omiso, absolutamente, del desarrollo transpersonal, porque la educación está orientada al empleo, está orientada a la formación de profesionales que puedan o tener un emprendimiento o ejercer un trabajo en una empresa. Hoy en día más bien los preparan para que tengan su propio emprendimiento y se vuelvan vendedores de sí mismos. Antes formaban a la gente para que trabajara en una empresa, pero en todo caso la orientación de la educación es hacia el trabajo, porque el trabajo es lo que fomenta la economía, porque la economía es lo que fomenta la acumulación de capital, porque la acumulación de capital es la que está relacionada con la ideología que prima en el mundo, que es la de una expansión infinita de capitales, bienes y servicios, porque lo que finalmente nos mueve es la economía neoliberal. De modo que la educación está al servicio de un modelo del ser humano, de un modelo del desarrollo humano, al que no le interesa la felicidad, al que no le interesa la comprensión del sentido de la vida, al que no le interesa filosofar en el amplio sentido de la palabra, al que no le interesa que el ser humano sea feliz, sino que el ser humano forme parte de la maquinaria del sistema y alimente y retroalimente los mecanismos de consumo y producción. Lo transpersonal se refiere a eso. Lo integrativo, ¿a qué se refiere? Básicamente a dos dimensiones. Ustedes se acuerdan de Descartes, el eje X y el eje Y, ¿no? El eje XY en matemáticas, ¿no? Hagan de cuenta que el eje X es una modalidad de desarrollo humano, se llaman niveles del desarrollo, y que el otro eje es el eje de niveles de conciencia. Lo que se ha descubierto es que si una persona eleva su nivel de conciencia pero no avanza en nivel de desarrollo, se queda a medias, tanto como si avanza en nivel de desarrollo pero no eleva su nivel de conciencia. Y esto es muy reciente, ni siquiera las escuelas de meditación que quisieron llegar a Occidente y en un lenguaje occidental quisieron dar la enseñanza de los estados de conciencia superior, pudieron entenderlo, y todavía hay muchas escuelas de meditación que no lo entienden, porque lo que ha hecho esta metateoría es lograr sintetizar a Oriente y a Occidente. Lo que ha hecho es poder sintetizar ciencia y espiritualidad. Lo que ha hecho es poder sintetizar ciencias sociales y ciencias naturales. Lo que ha hecho es poder sintetizar el tema del desarrollo espiritual humano con el tema del desarrollo psicológico humano. La integración que tiene este autor y toda la escuela que se ha ido desarrollando, porque la escuela integralista hace reuniones continentales, ya se han hecho 2 en Colombia, ya ha habido varios congresos en África, ha habido
unos 5 o 10 congresos en Estados Unidos, el Congreso Europeo es muy famoso entre integralistas, estamos hablando de un movimiento mundial en el que están todos los autores pensando en sus respectivas disciplinas y aterrizándolas desde esta metateoría para ofrecer un esquema que sí funciona, en el que se entienden cuáles son las problemáticas del desarrollo humano, cuáles son las metodologías de intervención para comunidades y para personas que puedan permitir que el ser humano potencie sus capacidades, potencie sus inteligencias, la inteligencia ética de la que quería Alvarito que habláramos ahorita, que es tan básica y tan importante, y está servido el ADN del desarrollo humano, de la potenciación del ser humano está servido, y están una gran cantidad de cosas han logrado ser integradas, como cuando por fin Mendeleev integró los elementos, ¿no? En la historia de la química en el siglo XIX, ¿no? O XVIII, porque no se sabía, no se entendía qué eran los elementos. Ellos sabían que había oro, plata, cobre, pero no sabían cómo era que había que organizar el conocimiento que teníamos de los distintos elementos que hay en la naturaleza. Hasta que aparece Mendeleev, hace la tabla periódica de los elementos, que ustedes todos estudiaron en bachillerato y en universidad, y a partir de ahí otra es la historia de la química. Y a partir de ahí otra es la historia de la biología con el ADN, y a partir de aquí otra será la historia de las ciencias sociales, y la educación dejará de ser instruccional por fin, para volverse formativa por fin, porque no hemos aprendido en educación a ser formativos todavía, seguimos siendo instruccionales, y no solo seremos formativos, seremos transformativos. La educación le dará paso a unos énfasis, a unos planes de estudio, a unos espacios de encuentro que sean transformativos, más allá incluso de formativos, y por supuesto mucho más de los planes de estudio instruccionales que actualmente predominan en la educación. Esto requerirá pues pruebas piloto, requerirá inversiones, requerirá iniciativas, ya se está haciendo en muchos lugares del mundo.